Ahora es un lujo también para mí presentar a Rafa Rodríguez Tranche. Hola, por favor. Vamos a Vicente, empezar, Vicente. Sí. Eh, quizá para contar un poco cómo llegó el curso, lo contó Rafa el otro día, pero nos cayó de alguna manera la organización conjunta y ha sido un gusto trabajar con él, que es el que ha llevado toda la fontanería de la organización del curso. Rafa nos va a dar otra perspectiva completamente distinta a las que se han escuchado hasta ahora, porque tiene que ver con el nodo, ¿no? Que como sabéis es un documento audiovisual de propaganda del franquismo, digo de propaganda, pero como se puede ser propaganda publicitaria, es decir, es un hecho, es un dato histórico que no nos va a enseñar imágenes falsas, ¿no? Sino más bien nos va a hablar, hacer una reflexión sobre lo que significa todo esto. O lo que significó en la época del Valle de los Caídos y qué papel tiene dentro de esta estructura, digamos, de autopromoción del franquismo. Rafa es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, es historiador y teórico de medios audiovisuales. Bueno, por supuesto, tiene una obra extensísima. Él está centrado, está especializado en la historia de la televisión en España, en el cine documental, el archivo histórico nodo, como he mencionado, y la función propagandística de las imágenes durante la Guerra Civil Española, la fotografía durante la transición, son un montón de cosas. Formó parte del Consejo Ejecutivo de la Cátedra de la Memoria Histórica del siglo XX de la Complutense, que ahora está extinta. Y bueno, libros junto con Vicente Sánchez Biosca, que está allí en segunda fila, en el sentido de que está en el segundo pupitre, porque también es primera fila como Rafa y el resto de participantes. Tienen publicado un libro que se llama Nodo, el tiempo y la memoria. Yo hace unos días hablé con el director del Archivo de Radio Televisión Española para ver si podían usar algunos de los materiales. Y le dije, ¿conoces a Vicente Sánchez Biosca y Rafa Tranche? Y me dijo, ¿cómo? Que si los conozco. Tengo su libro encima de la mesa. Esta es la Biblia de cualquier persona que se dedica al documental histórico en este país, ¿no? Entonces, bueno, pues eso facilitó un poco que nos dejaran ciertas imágenes, ¿no? Porque os tenía muchísima admiración. También tiene otros libros Rafa, ya por su cuenta, ¿no? Estos son por tu cuenta, imagino, ¿no? El pasado es el destino. no, ese es con Ese es Vicente. común también. Luego tiene que estas dos, iba a decir novelas, pero bueno, tienen el premio Muñoz Suay de la Academia de Cine Española. Y últimamente lo que he publicado es Del papel al plano, el proceso de la creación cinematográfica, más abstracto, ¿no? Quizá la máscara sobre la realidad, la información en la digital, pues reciclándonos como todos con chavales adolescentes, ¿no? Ahí está. Rafa, ahí te dejo. Pues muchas gracias, Paco. Te devuelvo los cumplidos. La verdad es que ha sido un placer organizar este curso contigo y aprender todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y bueno, pues siento intervenir después de Paco Echeverría porque desde luego lo mío es mucho menos interesante y mis dotes de oratoria pues quedan a gran distancia, ¿no? de las de Paco. Bueno, no obstante y con todo, yo creo que en esta conferencia se puede aportar, como decía Paco, una dimensión nueva, ¿no? Una dimensión que tiene que ver con cómo se intentó transmitir la imagen del Valle de los Caídos a la población. Y en ese sentido, bueno, yo creo que hay pendiente un estudio que seguramente será una de las líneas de trabajo que se lleve a cabo a partir de este momento en la Secretaría de Estado, que es ver cómo los medios de comunicación durante el franquismo pues presentaron las sucesivas etapas en las que bueno, el Valle de los Caídos se vio inmerso, ¿no? Desde la etapa constructiva hasta el momento, digamos, apoteósico de la inauguración y luego su uso institucional, ¿no? Bien, yo quería empezar con algunas cuestiones un poco más amplias y, por supuesto, también decir que este es una primera aproximación, es decir, mi campo de especialización, entre comillas, sería nodo, junto con Vicente Sánchez Biosca, al que además le agradezco especialmente pues lo que ha reflexionado en concreto sobre Nodo y el Valle de los Caídos,
porque bueno, le he seguido y le he copiado, ¿no? En parte para algunas de las ideas principales de esta conferencia, ¿no? Pero bueno, ya digo, de momento es como una primera aproximación, algo tan específico como sería Nodo y el Valle de los Caídos. Y precisamente para hacer esa primera aproximación, pues a mí una de las cuestiones que me parecía fundamentales era abrir un poco el marco y ver el Valle de los Caídos desde lo que puede ser su interpretación simbólica dentro del franquismo, ¿no? Y asociarla también a una cuestión que hemos mencionado, pero que creo que también debería tener un estudio muy específico. Es verdad que ya hay algunos artículos académicos centrados en el asunto, que sería toda la función ceremonial, ritual del Valle de los Caídos en relación, bueno, pues con algunas conmemoraciones clave, ¿no? Como puede ser el 1 de abril y sobre todo el 20 de noviembre. Bueno, pues quería empezar evocando unas declaraciones de alguien del que se acaba de hablar, el general Emilio Mola, ¿no? Fijaos lo que decía en una locución radiofónica en agosto de 1936. Se nos pregunta de otro lado que a dónde vamos. Es fácil, y ya lo hemos repetido muchas veces, a imponer el orden, a dar pan y trabajo a todos los españoles y hacer la justicia por igual. Y luego, sobre las ruinas que el Frente Popular deje, sangre, fango, lágrimas, edificar un Estado grande, fuerte y poderoso, que ha de tener por galardón y remate allá en la altura una cruz de amplios brazos, señal de protección a todos, cruz sacada de los escombros de la España que fue, pues es la cruz símbolo de nuestra religión y de nuestra fe, lo único que ha quedado a salvo entre tanta barbarie que intentaba teñir para siempre las aguas de nuestros ríos con el carmín glorioso y valiente de la sangre española. Bueno, la verdad es que tenía labia, ¿no?, el general Mola, pero lo que más me interesa de esto es que es visto con luz actual, o podría ser una profecía referida al Valle de los Caídos, ¿no? Y también lo que es revelador es que en su interior ya anida esa idea de destruir al enemigo y construir sobre las ruinas un nuevo orden, ¿no? Yo creo que una de las ideas que va a manejar el régimen a partir de este momento, ¿no? En el que, como bien dice el general Mola, imperaría esa simbólica cruz. Bueno, creo que no podemos olvidar esta imagen porque, en definitiva, en una primera interpretación podríamos decir que el Valle de los Caídos sería como una especie de inmenso faro que guiaría esa nueva España, cuyas dimensiones gigantescas, como si se quisiera tocar el cielo con la cruz, estarían en consonancia con la determinación religiosa y la grandeza nacional a la que se aspira, ¿no? Con la guerra o venciendo en la guerra. Pero esta cruz colosal, hiperbólica, ya había formado parte del imaginario nacional en plena guerra civil. La vemos en algunas arquitecturas efímeras vinculadas sobre todo a actos falangistas, la veremos en monumentos conmemorativos de posguerra, Paco ha mostrado alguno, y también la veremos, aunque con un carácter más subsidiario, en otros regímenes fascistas. Por ejemplo, esta es una cruz sacada de una fotografía alemana, que funciona como propaganda y que aparece en la revista Vértice, en el número 1, la revista falangista por antonomasia. Y aquí tengo, por ejemplo, pues otros monumentos conmemorativos que son de la inmediata posguerra, equiparables al que ha mostrado, creo que era de Tolosa, ¿no, Paco? Aquí tenemos el de Cartagena y este tan espectacular de la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife, que este todavía se conserva, si no recuerdo mal, y es bastante grande, estos son como 20 y tantos metros, si no recuerdo mal. Bueno, pues bien, por lo tanto, esta relación proporcional entre el tamaño de la cruz y su capacidad para simbolizar la espiritualidad de la lucha contra el enemigo primero y el duelo por los caídos después está latente ya en estos precedentes, ¿no? Y, de hecho, esta dimensión religiosa es determinante en las tesis fundacionales del monumento, ¿no? Por ejemplo, Diego Méndez, el segundo arquitecto del Valle, el que culmina la obra, decía, la idea del fundador era que el monumento fuese nada más y nada menos que el altar de España, que el altar de la patria, el altar
de la España heroica, de la España mística y de la España eterna. Bueno, esta interpretación, es decir, como si el valle fuera única y exclusivamente un monumento religioso, donde la prevalencia de lo sagrado se impone sobre lo político propagandístico, también la tenemos en algunas interpretaciones actuales, ¿no?, más recientes. Por ejemplo, en un artículo de un arquitecto, José Manuel Muñoz Jiménez, que justamente es Pedro Muguruza y el Santuario del Valle de los Caídos, fijaos lo que dice: el carácter totalmente cristiano de la obra franquista se traduce en la síntesis que hace de este santo valle, como en todos los santuarios cristianos, lugar de memoria, de la presencia y de la profecía. El aspecto primero se impone por la ultradesarrollada cruz, signo de la salvación, de la obra salvífica del Señor. De modo complementario, más periférico en su ordenación, en el Vía Crucis, que de tipo topográfico nos remite a las vías sacras características de tantos sacromontes europeos. En segundo lugar, la presencia se expresa en que Cuelgamuros es también sede ecuménica donde se puede obtener la gracia santificante. Por último, lo profético lo hallamos en su diseño consciente de ser la última patria, la España eternal, de todos aquellos difuntos redimidos por el mismo sacrificio del Hijo de Dios. Esto lo escribe un arquitecto y es curioso porque le da una dimensión absolutamente religiosa, ¿no? Prescinde de esos otros componentes que bueno, vamos a intentar diseccionar a lo largo de la intervención y que yo creo que tienen más que ver con cómo se instrumentaliza el valle para formar parte de las mecánicas ceremoniales del franquismo, ¿no? Bien, por lo tanto, estos componentes fueron expresión, estos componentes de los que quiero hablar, fueron expresión tanto del renovado credo fundacional del régimen como de su progresiva pérdida de vigor ideológico y adoctrinador. Es algo que creo que también se comentó ayer y es necesario insistir en ello, ¿no? Es decir, el proyecto fundacional del Valle surge en un momento de bastante tensión ideológica, se acaba de ganar la guerra, hay, digamos, como un deseo de imponer el dogma ideológico de los vencedores, pero cuando se inaugura el Valle se ha distendido muchísimo ese vigor, ¿no? Y por lo tanto hay una contradicción entre ese momento político en el que se está y el intento de relanzar de alguna manera el régimen a través de este macroproyecto, ¿no? Y lo veremos reflejado en Nodo. Bien, yo quería centrarme en dos aspectos que me parecen muy importantes para justamente hablar de esa dimensión ceremonial del Valle. El primero es su relación, también se mencionó ayer, sus concomitancias y si acaso su filiación, es decir, parece como una especie de hijo ilegítimo que surge del Escorial, ¿no? Es decir, puede ser como una especie de, o se podría entender en cierto modo como un monumento espejo. Y por otro lado, la vinculación con un rito funerario premio, que son las exequias o por la muerte de José Antonio, que es sin duda alguna el paradigma de todos los caídos en la guerra civil para el bando nacional, ¿no?, para el bando franquista. Esas exequias van a dar lugar a una liturgia en la que religión política y oficio religioso se dan la mano, ¿no? Y además se reparten competencias. Bien, ambos desde luego nos remiten también al cuerpo doctrinal del falangismo y cabe pensar que con su reactivación pues este movimiento, el falangismo, recuperaba cierto protagonismo, ¿no? Estoy hablando ya de 1959, pero realmente es un protagonismo ornamental, ¿no? Porque el falangismo había quedado descabezado, había quedado, digamos, apartado del poder, pues ya a principios de los años 40, concretamente se señala una fecha emblemática que es 1942 y el atentado de Begoña, que realmente es como una especie de excusa para que Franco saque digamos, el falangismo más beligerante, más combativo del régimen, ¿no? Lo aparte, lo orille. Bien, por otro lado, en este proceso, pues Nodo yo creo que va a jugar un papel destacado al ser un aparato de propaganda
sumamente dúctil y permeable a la sociedad española, porque va a entrar por una ventana de distracción en esos momentos casi hegemónica y especialmente propicia, que es el cine, ¿no? Va a ser, se va a aprovechar esa, digamos, ventana de distracción para justamente introducir en ella un noticiario muy particular. Y además hay que tener en cuenta otra cosa, que esto sí que yo creo que a veces no se cae en la cuenta, ¿no? La ubicación del Valle de los Caídos está en tierra de nadie, ¿no? Quien quiera verlo tiene que ir exprofeso, ¿no?, a un punto perdido, si me permiten la expresión, en mitad de la sierra, ¿no? Con lo cual podemos concluir que para la mayoría de los españoles de ese momento la visión del valle fue forjada a través de los medios, ¿no? Y desde luego en una fecha tan señalada como 1959 hay que decir que justo en ese momento fue Nodo quien mostró a los españoles cómo se hizo la inauguración, ¿no?, y en qué consistió. Bien, unas breves pinceladas de qué es Nodo. Bueno, la mayoría de los que estamos aquí yo creo que lo sabemos, bien por edad o bien por tener relación con el asunto, pero bueno, para refrescar, simplemente decir que fue un organismo que se creó por un acuerdo de la Vicesecretaría de Educación Popular en septiembre de 1942 y a partir de ese momento monopoliza la producción y la distribución y la exhibición de noticiarios cinematográficos. Además, es obligatorio que todas las salas de cine exhiban el Nodo, ¿no? Por lo tanto, tiene disfruta de unas condiciones de absoluto monopolio. ¿Hasta cuándo? Pues hasta una orden bastante lejana ya, ¿no?, que es una orden de agosto de 1975 que suprime la obligatoriedad, pero todavía el noticiario va a tener algo más de vida hasta el 20 de mayo de 1980, es decir, se sigue haciendo el noticiario Nodo, y en ese momento se extingue, y en una ley posterior sus fondos pasan ya a Filmoteca Española en 1982. Bien, ahora cifras para que nos hagamos una idea, ¿no? Es un noticiario semanal, desde el número 20 se hacen 2 ediciones semanales, A y B, que tienen contenidos diferentes. En el momento de mayor esplendor, entre 1960 y 1967, se hacen 3 ediciones. Coincide además con un momento en el que hay una expansión de salas cinematográficas. Bueno, todo eso nos da un total de 1.966 números y si contamos las 2-3 ediciones son en total 4.016. Bueno, con esto lo que quiero decir es que evidentemente el Nodo llega a todos los españoles a través de las salas de cine. Y esto nos habla de que ciertamente durante esos casi 40 años Nodo va a ser la expresión institucional del franquismo en materia de información audiovisual, ¿no? Pero esto que puede sonar muy oficial también hay que traducirlo en algo más sociológico, ¿no? Y es que va a ser también una especie de instrumento en la formación de un imaginario español de posguerra, ¿no?, más allá de la ideología que el régimen le quiere imprimir, ¿no? Y aquí vamos a tener una dialéctica curiosa, y es que Nodo, como todo noticiario comercial, va a producir todo tipo de noticias, y sobre todo un tipo de noticias que, bueno, los ingleses llaman soft news, ¿no?, noticias blandas, son noticias que tienen un marcado carácter intemporal, es decir, que se pueden colocar sin problemas de que el espectador las perciba como desfasadas, ¿no? Bueno, pues por el funcionamiento del circuito de exhibición, este tipo de noticias tenían que estar muy presentes, ¿no?, en los contenidos. Y eso invitaba al público a tener una relación muy amigable con los contenidos del Nodo. De hecho, hay una, digamos, toda una mentalidad nostálgica con respecto al Nodo que nos ha llamado mucho la atención cuando empezábamos a estudiar el fenómeno de Nodo, que muchos espectadores recordaban con agrado el Nodo, ¿no? Y justamente esa estrategia servía también como mecanismo de camuflaje para, en cierto modo, no percibir la importancia que tenían otro tipo de contenidos, otro tipo de informaciones, que eran las que podríamos llamar información institucional
y desde luego en los primeros años información de cuño propagandístico, ¿no? Es decir, donde en esos primeros años, a partir del 42, de enero de 1943, donde el régimen sí que quiere dejar marcas muy claras de por dónde van las cosas, ¿no? Bueno, pues hay que decir que Nodo, a lo largo de toda su existencia, va a jugar a esta dualidad y que va a tener muy clara cuál es su misión institucional, sobre todo en esos momentos en donde es clave que emerja una voz oficial para decir, bueno, cuidado, esto es el 1 de abril, estamos celebrando la victoria, los españoles tienen que unirse en torno a este mensaje, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que con el paso del tiempo, digamos, esa misión institucional, en cierto modo, entra en decadencia, ¿no? Es decir, los propios artífices de Nodo, que son prácticamente los mismos desde que se inaugura hasta que se cierra, bueno, van envejeciendo y también van notando que todo ese discurso, en cierto modo, se va viniendo abajo, ¿no? Pero, vuelvo a decir, cuando a Nodo se le llama para que cumpla esa misión institucional, y lo vamos a ver con la inauguración del Valle de los Caídos, cumple. Otra cosa es que, como veremos analizando, esos requisitos desde el punto de vista de la captación del espectador para reafirmarle o para engancharle en el ideario franquista, pues no funcione de una manera efectiva, ¿no? Bueno, me he traído un fragmento que a mí me gusta mucho. Bueno, no es que me guste mucho porque me emocione en lo personal, pero sí que me parece muy logrado en cuanto a entender cuál era la misión de Nodo y cómo de alguna manera esa misión se puede percibir de forma latente en los contenidos globales de Nodo a través del tiempo. Bueno, ese fragmento está colocado precisamente en el número 1 y yo lo llamo pregenérico fundacional, es decir, es como una especie de entradilla en la que Nodo se presenta, pero de forma muy astuta esa presentación, hola espectadores de época, somos un nuevo noticiario que queremos mostrarles la actualidad mundial, realmente lo que hace es una especie de fábula, ¿no? En el origen de los tiempos estaba Franco en su puesto de mando, guiando a los españoles, y desde esa cúspide, una especie como de pirámide, los diferentes estratos sociales, laborales, generacionales del país, pues se ponen, digamos, se sintonizan manu militari, ¿no? Siguiendo a Franco, para que cada uno cumpla su misión, su deber dentro de esa nueva España. Bueno, pues esto se hace de una manera como si, digamos, estuviera pasando revista, ¿no? Es decir, estos están haciendo esto aquí, estos están haciendo esto otro allá, y finalmente estamos nosotros, que también tenemos nuestro deber, nuestra misión, que es dar información a los españoles. Bueno, tenemos también la mítica cabecera de entrada, que evidentemente remite a los tiempos del imperio, ¿no? Por la cartografía y por esta águila imperial que sobrevuela una especie de mapa mundi, que ya marca, ¿no? Es una marca de partida que va a dejar muy claras las intenciones de, bueno, de que haya siempre esta especie de conexión, este espejismo histórico con los tiempos gloriosos, ¿no? Del Imperio Español. Reduplicación de signos nacionales, ¿no? La bandera que encadena con el escudo, y a su vez el escudo, en vez de verlo a toda pantalla, hay un, digamos, un movimiento de aproximación, una especie de zoom hacia el corazón, ¿no? Es decir, como si fuéramos hacia las esencias, el origen, ¿no? de España. Fijaos, esta música ya es como de epopeya, ¿no? Y cómo va a empezar el narrador ya nos marca una especie como de tono de fábula. Palacio del Pardo, movimiento de grúa, ¿no? Que parece que va adentrándose, ¿no? En ese espacio, que es el espacio del líder, ¿no? En el Palacio del Pardo, como en otro tiempo en su cuartel general,
El jefe del Estado español, caudillo victorioso de nuestra guerra y de nuestra paz, reconstrucción y trabajo, se consagra a la tarea de regir y gobernar a nuestro pueblo. Siguiendo el ejemplo de Franco... Es la bandera, ¿no?, de la Casa de Franco, pero es curioso el mecanismo porque hay una especie de movimiento de elevación que encadena con el interior del despacho, pero la sensación que produce es que está como en lo alto, ¿no?, como en la especie de la torre, ¿no?, del palacio. Todos los españoles tenemos que ver de imitarle, y lo mismo que él dedica su inteligencia y su esfuerzo, su sabiduría y prudencia de gobernante a mantener nuestra patria dentro de los límites de una paz vigilante y honrosa, cada uno, en su esfera de acción y de trabajo, ha de seguir esta línea de conducta sirviendo lealmente la misión que le esté encomendada y que, en definitiva, redundará en beneficio de nuestra nación y de nuestro pueblo. Esto es lo importante, lo que acabamos de oír, ¿no? Es decir, lo que va a venir ahora es desplegar esto en el espacio y en el tiempo, pero realmente este es el contenido propagandístico esencial que marca de entrada lo que es Nodo y lo que va a ser la, digamos, reactualización de este ideal en cada momento señalado, ¿no? Bueno, aquí, pues como digo, ¿no?, se ven los distintos sectores de la nación, en el mar, en el campo, esto es la División Azul, estamos en 1943, como podéis imaginar, el Frente de Juventudes, Auxilio Social, ¿no?, los comedores, ¿no?, de Auxilio Social, la industria, el campo, está todo, ¿no? El mar, realmente en 3 minutos es una condensación fantástica, ¿no? Los territorios de ultramar, ¿no?, lo que teníamos todavía en África, y aquí entra Nodo, ¿no?, que es, bueno, una imagen dinámica de reportaje vivo y tal. Puesto de trabajo y de divulgación en esta empresa honrosa junto a los camaradas de la prensa y de la radio. Noticiarios y documentales cinematográficos Nodo cuenta con una información rápida y completa de todos los sectores de la vida nacional y del extranjero. Las operaciones de selección, montaje y sincronización se realizan rápida y eficazmente. Todos sus trabajos se efectúan en laboratorios españoles dotados por la superioridad de los necesarios medios técnicos. Una perfecta organización garantiza en todo momento la distribución rápida por todo el ámbito nacional. Realizaremos un esfuerzo constante para cumplir sin desmayo el lema de nuestro noticiario: el mundo entero al alcance de todos los españoles. Bueno, bonito, ¿verdad? Muy dinámico. Bien, ahora pensemos en justamente la relación entre Nodo y el Valle de los Caídos, ¿no? Dada la significación y la relevancia del proyecto, pues lógicamente la información sobre el Valle de los Caídos en el noticiario fue regular y abundante, ¿no? Tenemos localizadas 52 noticias, puede que haya alguna más, porque de vez en cuando, pues yo qué sé, en un reportaje que va sobre información sindical, de repente hay una mención a que hicieron una visita al valle, pero a lo mejor es de audio, ¿no? O sale un solo plano, entonces eso es difícil a veces detectarlo, ¿no? Pero hay 52 noticias en las que el Valle de los Caídos aparece de manera destacada, ¿no? Tengo aquí un cuadrito, incluso, ¿no?, indicando las fechas concretas, el año 1959, que es el año de la inauguración, pues es justamente el año donde aparecen más noticias, concretamente 9. Pero más allá de esta referencia cuantitativa, lo sustancial y lo que yo creo que es interesante es que Nodo va a ser reflejo de los distintos avatares que va a sufrir el Valle o que va a tener el Valle a lo largo del franquismo. O sea, creo que refleja bien la apreciación que se quiere mostrar o se quiere dar del Valle a la opinión pública, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, se me ha ocurrido establecer como 4 etapas en lo que es la formulación del Valle de los Caídos en Nodo, ¿no? Una que sería la fase constructiva, hasta que se inaugura el Valle, otra el año 59, que me parece que es esencial,
una tercera que llegaría hasta los 25 años de paz y cómo funciona en esos primeros años de los 60, ¿no?, el valle, y por último una que llamo desvanecimiento y olvido, porque ciertamente es una época en la que el Valle de los Caídos deja de tener interés mediático, al menos para el nodo, ¿no? Bueno, vamos a intentar ver estas diferentes fases. Las tengo muy bien ilustradas, espero que no se hagan muy largas y tediosas, pero creo que hay sustancia, ¿no? Bueno, durante estos años, durante esa fase constructiva, en los que, por cierto, la obra, como ya hemos comentado, se alarga extraordinariamente, Nodo da cuenta de que se está haciendo la obra, pero en ningún momento se menciona que esto sea algo problemático, ¿no? Se están alargando, digamos, de manera indeseada las obras, ninguna mención. Esta es otra cuestión. Como se pueden imaginar, en los distintos números de Nodo nunca vamos a encontrar referencias delicadas, pues por ejemplo, al asunto del traslado de restos fósiles o a, bueno, incluso la existencia concreta de la cripta como lugar donde se entierra gente. Todos esos aspectos que quizás son problemáticos o espinosos no existen para Nodo. No están, no aparecen ni en el texto ni en las imágenes. Es más, una cosa que comentaba ayer Paco Ferrandiz sobre la iconografía, sobre la riquísima iconografía que tiene el valle, Nodo la ignora. No se le ocurre pues mostrarnos, aparecen recurrentes planos del interior de la basílica, pero no se les ocurre pues hacer, por ejemplo, una descripción detallada o mencionar de una manera más precisa qué estamos viendo, ¿no? Bueno, esto es propio también de los noticiarios, ¿no?, que suelen ser un poco superficiales. Bien, la mayoría de las noticias que aparecen aquí, en esta primera fase constructiva, se formulan a partir de una visita institucional que va a permitir comprobar el estado de las obras sin que aparezca la actividad. Se trata, por tanto, de utilizar el valle como un decorado sobre el que se va a deslizar ya una retórica habitual en lo sucesivo, que consiste en dos cosas: admiración por el alarde técnico y monumental de la obra y, segunda cuestión, dejar muy claro desde el primer momento que es un tributo a los héroes, a los mártires, a los caídos en la guerra civil. Sin embargo, bueno, estas son las cosas que a los investigadores nos llaman poderosamente la atención, ¿no? Cuando dices, bueno, esto funciona de una manera muy lógica, ajustándose al patrón institucional, pero de repente te encuentras con una noticia que te deja perplejo, ¿no? ¿Por qué te deja perplejo? Pues porque dices, vamos a ver, primera noticia que aparece en Nodo sobre el Valle de los Caídos. Es una noticia de 1946. Y se titula El Valle de los Caídos, es decir, estamos a poco del comienzo de las obras. Y en la Sierra de Guadarrama se trabaja en las obras del Monumento Nacional a los Caídos, que será erigido en aquel lugar por decisión personal de Franco. Ya estas imágenes llaman poderosamente la atención por dos cosas. Primero, porque arranca la noticia con Franco, como no podía ser otra cosa, pero con Franco dándole la mano a los trabajadores y teniendo un plano muy próximo de esos trabajadores que nos permite comprobar el atuendo, es decir, van casi prácticamente harapientos, y interactúa con ellos. Pero no solamente eso, sino que además la locución nos dice esto. Estado con los trabajadores que viven en el valle formando colonia. Con los trabajadores que viven en el valle formando colonia. Es decir, este es un dato que jamás volverá a salir en Nodo. Deja claramente colocada la idea de que hay una colonia que está vinculada a los trabajos del valle. Bueno, la siguiente cuestión. Constará de un vía crucis con 14 capillas, la gran plaza homenaje. Por cierto, aquí tenemos a Pedro Muguruza, es este. El monasterio escuela y una cripta monumental, horadada en la roca, inmensa galería con crucero que atraviesa la mola ingente del risco de la Nava. Lo que va ocurriendo aquí es que a medida que se desarrolla esta visita institucional, las visitas institucionales están muy codificadas, hay que tener una cámara pegada a las autoridades, y más si es Franco, pues de repente se van combinando otros planos, y otros planos que dices, bueno,
estos dos señores aquí, desde el punto de vista de la lógica institucional, no funcionan muy bien, ¿no? Sería mejor recortar el plano y dejarlo por aquí para que solamente se vea obra. Pero ¿qué segundo ingrediente nos aporta este plano? Que hay dos cámaras operando a la vez. No puedes descuidar el motivo del reportaje, que es la autoridad, para hacer este plano. Hay dos cámaras que extrañamente, una no está dedicada a reforzar la visión sobre la autoridad, sino a desplegar esta visión colateral. Pero es una visión colateral que rompe muchos esquemas, ¿no? Los sistemas de trabajo, la forma en que están allí trabajando. Unos 80.000 metros cúbicos de piedra, obreros, los que es forzoso extraer todavía para la terminación total de esta obra. Esta sí es una imagen plenamente institucional, ¿no? Es decir, centrarse en lo que están haciendo las autoridades. De nuevo tenemos aquí al arquitecto, pero Franco muestra su interés por la terminación de este monumento, en el que perdurará el recuerdo de los caídos como eterna consigna de las mejores empresas españolas. Se le ve ¿no? muy metido, ¿no? en todo lo que es el trabajo de la obra, pero de repente de nuevo aparecen estos planos, ¿no? Donde vemos esta fila, ¿no? de trabajadores un tanto lejanos, pero no contentos con mostrarnos esto. De repente aparece este plano mucho más cercano, donde realmente, bueno, es fácil decir, estos señores son presos o son algo muy cercano a prisioneros. Van harapientos, no llevan uniforme de trabajo, sus miradas son inquietantes, sobre todo la de este, y todo eso se combina con esta visita oficial. Y aquí vemos, esta es la segunda cámara, ¿no? Que además seguramente coincide prácticamente con el plano que acabamos de ver, ¿no? Esto es lo que nos indica que están trabajando simultáneamente dos operadores, pero ya digo, lo sorprendente de estas imágenes es que abren un resquicio, abren una especie de luz extraña sobre las condiciones de trabajo en el valle. Algo que no se va a volver a repetir nada más que en una segunda ocasión, que es una noticia del año siguiente, donde prácticamente el esquema es el mismo. Franco visita de nuevo las obras y hay de nuevo una serie de planos. Lo que he hecho ha sido, para no ver el reportaje, bueno, este es el fotograma, estos son los planos, ¿no? De nuevo vemos aquí a los obreros, aquí, incluso les vemos trabajar poniendo aquí el empedrado este. Bueno, esto no va a volver a repetirse en Nodo, no vamos a volver a ver a los trabajadores jamás. Pero lo que resulta muy curioso es que ya prácticamente a punto de inaugurar el valle, nos encontremos un documental de difusión bastante limitada, porque los documentales de Nodo ya no era obligado exhibirlos, sino que iban a circuitos, bueno, pues de salas B. Bueno, este documental debió circular muy poco. Es un documental que en estos momentos no se puede consultar porque está en un estado de conservación malo, pero sí que hay un fragmento que alguien ha volcado en internet y que yo he aprovechado para copiar, porque me parece que tiene unas imágenes impagables. Lo que estamos viendo es ni más ni menos cómo se está excavando, ¿no? Toda la parte interior, la cripta y lo que será la inmensa bóveda, ¿no? Bueno, pues y de singular planteamiento, las dificultades. Este documental, que locuta Matías Prats y que en los créditos nos indica claramente que es todo el equipo de Nodo el que está haciendo esta filmación, que aparecieron en su proyección y desarrollo requerían nuevas soluciones, que Diego Méndez supo vencer de acuerdo con el apoyo y el aliento prestados por el generalísimo Franco, verdadero arquitecto espiritual del monumento. La obra estaba en su pensamiento diseñada, y salvo el desarrollo técnico reservado a los profesionales, ninguna de estas ingentes tareas que aquí vemos se hizo sin su consejo, ni a su atención escapó el menor detalle.
por supuesto, sin mascarilla, sin casco, es decir, estos se están jugando la salud, no hay nada más que ver el polvo que se está levantando y que están respirando, vamos, directamente, ¿no? Estos andamios, que también son, bueno, de madera, en fin, esto sería hoy inimaginable, ¿no? Una obra hecha así. Y picando, ¿no? Con pico, vamos, nada de... Mientras las cámaras recogen el proceso gráfico de las obras, digamos para puntualizar ante la historia su cronología, en noviembre de 1950 se terminaron las de la residencia y se aprobó el proyecto de la Cruz, cuya construcción se inició en el 1951. En el 1952 se proyectó la gran explanada. Bueno, va dando una serie de datos y quizá, como ya digo, algunos yo creo que estas deben ser las únicas imágenes audiovisuales, ¿no? Que existen de la obra, salvo que alguna constructora hiciera alguna filmación que desconocemos y se conserva, pues realmente tienen ese valor documental impagable, ¿no? Bien, vamos a pasar a la fase 2, que sería la de la inauguración, que es donde yo creo que podemos justamente, bueno, este es el título, ¿no?, del documental que acabamos de ver, que es donde podemos extraer un análisis más rico, ¿no?, más valioso, ¿no? Bueno, voy a citar a Vicente para precisamente enmarcar este momento de la inauguración. Dice él en ese extraordinario libro que se llama Nodo, el tiempo y la memoria: el Valle de los Caídos fue sin duda alguna la más genuina expresión del franquismo en el orden arquitectónico, ¿no? Porque a diferencia, bueno, ahora ya sigo yo, a diferencia de otros lugares, ¿no?, de memoria del santoral franquista, pues efectivamente fue una creación ex novo, una creación propia del régimen, ¿no? Pero la distancia, lo comentábamos antes, entre su ideación en 1940 y su inauguración 19 años después, supuso que quedara completamente desfasado desde el punto de vista político, propagandístico, ceremonial incluso, ¿no? Y por eso decía antes que quizá los fastos de su inauguración deben leerse como un intento, en cierto modo, de reverdecer las señas de identidad del régimen, ¿no? Bueno, vamos a ver hasta qué punto esto funciona o no funciona, ¿no? Desde luego, la noticia de la inauguración del Valle tuvo un amplio despliegue mediático, como no podía ser de otro modo, incluida una temprana retransmisión televisiva que se puede ver en las imágenes de Nodo. Aquí hay dos planos de la noticia que saca Nodo y podemos ver perfectamente telecámaras, ¿no? Es decir, que fue retransmitida la ceremonia, también fue radiada, y bueno, Nodo estuvo en consonancia con esta importancia, ¿no? De hecho, le dedica 3 noticias. 2 aparecen en la edición 848b, Eterno Reposo y El Valle de los Caídos. Aquí he sacado los carteles. Y una tercera aparece en el número 848A, es decir, la misma semana aparecen 3 noticias en las 2 ediciones que hay. Es interesante también ver el título de esos 3 reportajes y la estrategia que utiliza Nodo para conseguir que cualquiera que fuera esa semana al cine, pues inevitablemente viera una de las 3 noticias, ¿no? En algún caso hasta las 2, ¿no? Bien, por lo tanto, esa diseminación no es casual, pero lo interesante es que estas 3 noticias están muy bien planteadas, muy bien estructuradas, en el sentido de que cada una cuenta una cosa muy concreta y aporta una dimensión específica de lo que se quiere transmitir con la inauguración del Valle. Vamos a empezar por la primera, la 848b, la que, digamos, debería verse en primer lugar, que justamente nos cuenta el traslado de los restos de José Antonio desde el Escorial al Valle de los Caídos, ¿no? Esto ocurrió entre el 29 y el 30 de marzo. Y, bueno, la decisión fue tomada por Franco, se la comunicó a los familiares, a Miguel y a Pilar, ¿no?, a los hermanos, y parece ser que no se mostraron como muy dispuestos a que se hiciera otra vez un súper gran ceremonial. Pidieron que, bueno, que la cosa fuera como más íntima.
Pero realmente la medida implicaba deshacer esa conjunción que existía entre el Escorial, que era uno de los grandes referentes simbólicos del franquismo, y su líder espiritual, que había alcanzado el honor de ser enterrado en el mismo lugar que los reyes de España, ¿no? Pero, y esto es lo interesante, a cambio el valle va a ser investido ahora como nuevo santuario de ese primer caído, ¿no? Recordemos, yo creo que en este momento es interesante recuperar estas dos conexiones con el ritual del enterramiento de José Antonio y con el Escorial. El origen de este encumbramiento de la figura de José Antonio se remonta a la inmediata posguerra, ¿no? Es cuando se organiza, yo creo que el ceremonial más importante de todo el franquismo, ¿no? Que es el traslado entre el 20 y el 30 de noviembre de 1939, Vicente lo conoce perfectamente, para trasladar a pie, en andas, desde Alicante hasta el Escorial, los restos de José Antonio, previamente exhumados en la tumba que había en Alicante, ¿no? Pero es que previamente se había hecho un decreto de 16 de noviembre de 1938 que convertía el día de su muerte, el 20N, en día de luto nacional. Con ello se sumaba a otros grandes hitos del calendario franquista que, bueno, eran el 18 de julio y el 1 de abril, ¿no? El día del alzamiento y el día de la victoria. Lo distintivo de esta fecha es que fijaba una ritualización del duelo por el caído y permitía sintetizar en torno a esta efemérides otros actos y conmemoraciones en homenaje a los combatientes y víctimas del bando nacional, ¿no? Y al tiempo, y aquí creo que viene lo más interesante, sacralizaba el culto al líder falangista a través de un ceremonial que sintonizaba con los fastos propios de regímenes fascistas, con el nazismo, ¿no? Por ejemplo, los desfiles nocturnos con antorchas. Aquí tenemos algunas fotos, ¿no? Son actos falangistas, no del partido nazi. A través de un ceremonial que, digo, pues eso, sintonizaba con los fastos propios fastos dedicados a la muerte organizados por el nazismo y el fascismo. Y lo hacía convirtiendo, no lo olvidemos, su fusilamiento, un fusilamiento lógicamente alejado de los frentes de guerra, en una muerte sacrificial, cuya exaltación, recuerdo y conmemoración, a partir de ese momento, pues iba a pautar el calendario oficial. Bueno, cito por ejemplo a Cira Vox, que tiene un artículo en el que habla de esta dimensión casi religiosa, ¿no? de la figura de José Antonio muerto, ¿no? Dice: su muerte sería interpretada en el seno falangista como una nueva crucifixión que culminaba la particular pasión vivida por el líder de Falange, anunciando el secular reino divino de la salvación y la resurrección de la nación española. Bueno, esos paralelismos están, es verdad, en la prensa de la época. Bien, donde esto se plasma de una manera, yo creo que bastante brillante, es en... Bueno, aquí he traído unas fotos, bueno, que nos dan idea de la magnitud que tuvo todo este ceremonial. Son fotos de la revista Vértice de noviembre de una edición de noviembre-diciembre de 1939, pero donde esto se ve de una manera más potente y patente es en el documental Presente, ¿no? Por cierto, esto me hace recordar que esta tarde, ayer dije que era a las 8, pero es a las 7. A las 7 vamos a hacer esa proyección in extenso de Materiales Nodo y la vamos a preceder precisamente con Presente, por los estrechos vínculos que tiene con el Valle de los Caídos, en el sentido de que ahí es donde se acuña este ceremonial, ¿no? En torno a la muerte de José Antonio, y porque el Escorial ocupa un lugar central, ¿no? Bien, como digo, este documental recoge de manera, yo creo que bastante efectiva, el clima, ¿no? Y la intensidad que tiene, bueno, fijaos esta imagen, ¿no? De esta chica falangista que está transida de dolor, ¿no? Por la muerte de José Antonio. Pues de alguna manera lo que se intenta es trasladar esa emoción del primer ceremonial al nuevo traslado, el que se produce del Escorial al Valle de los Caídos. Y hay un juego de paralelismos interesante, ¿no? Primero, el féretro
también se traslada a hombros de camaradas que en este caso se van a ir relevando cada 100 metros desde el Escorial hasta el Valle de los Caídos. El trayecto es mucho más corto, pero también los camaradas están mucho más mayores, tienen 20 años más, ¿no? Se utilizan las mismas andas, con lo cual se remeda una fórmula equiparable a la de las reliquias religiosas, ¿no? Y luego nos dirá la locución del reportaje, es inhumado con un emplazamiento igual al que ocupara en el monasterio del Escorial y bajo una lápida idéntica. Esta, digamos, identidad de signos, evidentemente, traslada la idea de que el valle es equiparable, en este sentido, al Escorial. Se repite también una fórmula, que es una ofrenda de una corona de laurel, y el depositar 5, lo que se llaman 5 rosas simbólicas, que aluden, por un lado, a la victoria post-mortem de José Antonio y su ideario, como un César laureado, y al tiempo refuerza el florecimiento de la unidad expresada en el yugo y las 5 flechas. Es decir, las 5 flechas se transmutan en 5 rosas, ¿no? Lo que decía la letra, ¿no?, del Cara al Sol, traerán prendidas 5 rosas las flechas de mi haz, ¿no? Ahí está ese elemento de conexión. Bueno, dicho de otro modo, si con su nuevo enterramiento se honra su memoria y se reafirma su vida en el más allá, con el ritual falangista se renueva la vigencia de su doctrina. Bueno, y lo que decía antes, hay que recordar la trascendencia simbólica que el Escorial tuvo para el franquismo y sobre todo para el pensamiento falangista. En 1935, Jiménez Caballero, uno de los ideólogos del falangismo, también un personaje muy interesante, muy curioso, muy estrambótico, pues había teorizado sobre este monumento, ¿no? Decía, entre otras cosas, el Escorial era un Estado, era el resultado de un arte, el arte de lograr un Estado, y el supremo Estado, este Estado con minúsculas, de nuestro pueblo, de nuestro genio. Bueno, más allá de este razonamiento cantinflesco, ¿no?, porque parece que no tiene sentido, lo cierto es que para el falangismo, seguramente por inspiración orteguiana, ¿no?, el Escorial era el sumum de las esencias patrias, era la representación emblemática del esplendor del imperio filipino, modelo de ascetismo arquitectónico, síntesis feliz de palacio, lugar de recogimiento, iglesia, cripta y mausoleo. Claro, un Estado, ¿no?, en sí, una especie de representación a escala de ese Estado que consiguió fraguar Felipe II, ¿no? Y como recogía, es decir, esta visión un poco desmesurada o megalómana está en la literatura de la época, ¿no? Por ejemplo, el diario Arriba, el 5 de abril de 1939, decía: el Escorial era el sitio en el que, bajo sus bóvedas severas y augustas, se habían forjado las más bellas y exactas concepciones españolas. En el Escorial nació la gran política del imperio, el violento anhelo metafísico de la unidad ante la grave y airosa majestad de su arquitectura, expresión de un Estado que mira hacia Dios. Hay aquí una retórica realmente muy ardorosa, ¿no?, respecto a lo que es el Escorial. Por lo tanto, depositar los restos de José Antonio aquí implicaba entronizar su figura, al tiempo que se potenciaba el espejismo histórico de comparar ambas épocas. Me refiero a cuando se le entierra en el Escorial. Por lo tanto, con este nuevo ceremonial se transmuta un espacio en otro y se desplazan sus mismos ingredientes para que el significado del 20N perviva en el valle con la misma fuerza simbólica que había tenido en el Escorial. Insisto mucho en esto porque mi interpretación, digamos una primera interpretación, a falta de, digamos, investigar y analizar más, es que al final la función ceremonial del valle prácticamente queda ceñida, limitada a los 20N, ¿no? Acaba teniendo un protagonismo muy grande, ¿no? Este acto, el del 59, fue controlado enteramente por el falangismo y, de hecho, no estuvo Franco. Esto es llamativo, ¿no? Es decir, Franco ya acudió el 1 de abril para inaugurar el valle, pero lo que se hace el día 1 de abril ya no tiene una relación directa con José Antonio, sino que a José Antonio se le ha dado su espacio previamente, se le ha, digamos, dado el honor de ser el primero que entra allí, pero tiene digamos, un papel más secundario en todos los actos de inauguración. Se
se está haciendo muy tarde y no sé cómo voy a acabar con todo esto. Bueno, esta noticia tiene tres partes muy claras. La primera nos muestra la exhumación, y esto le encantará a Paco. Luego vemos el traslado al Paco Echeverría. Y por último, cómo es trasladado a la cripta del Valle de los Caídos, ¿no? El monasterio del Escorial, y en presencia de la familia de José Antonio Primo de Rivera y otras personalidades asistentes, se efectúa con absoluto carácter íntimo la exhumación de los restos mortales del fundador de la Falange, que durante 19 años reposaron al pie del altar mayor. El féretro es depositado en el suelo de la basílica y ante él se montaron los turnos de vela. A la mañana siguiente, el féretro es trasladado a hombros de ministros y otras jerarcas al patio de los Reyes, sobre las mismas andas en que fue llevado desde Alicante. Bueno, esta es la primera parte. Lo veremos esta tarde. Hay unas imágenes de cómo se produce el enterramiento en el interior del Escorial que están muy bien formuladas, ¿no? Hay, digamos, un tratamiento de la luz, pero lo que acabamos de ver realmente es una chapuza, porque es un foco, un pelotazo de luz, y no se nota que no hay, digamos, ningún tipo de orquestación visual para este momento tan trascendental, ¿no? Bueno, se justifica con el carácter íntimo de las imágenes, pero, primera nota llamativa, Nodó no hace un diseño visual de cómo se debe tratar este momento. Eso sí, hay, digamos, una emoción que se traslada a las imágenes, ¿no? Se ve que, bueno, Miguel Primo de Rivera está realmente sobrecogido, ¿no? Se le ve muy emocionado. Y luego aquí, pues fijaos esta imagen, ¿no? Esta imagen coral en la que parece que los militantes quieren como abrazar el féretro, ¿no? Brazo en alto, pues da idea también de que, bueno, el momento debió ser bastante intenso, ¿no? Y esto me lleva también a la idea de que este traslado A continuación es como una especie de manifestación espontánea, aunque lo orquestara el falangismo, pero ha perdido ese carácter marcial y solemne que tuvo el primer traslado, ¿no? No hay nada militar, sino que es más bien como una masa que se arremolina en torno y miembros al de la féretro. vieja Guardia de Madrid, Frente de Juventudes, Guardia de Franco y afiliados de toda España se turnan en las andas. Ahí está también Miguel otra vez, ¿no? Llevando las andas. Es como una especie de muchedumbre que avanza, ¿no? Así un poco suelta. La distancia que separa el Escorial del Valle de los Caídos, en una totalidad de 14 kilómetros, es cubierta a un promedio de 3 kilómetros por hora y los relevos se efectuaron cada 100 metros. Esto es lo que proponíamos para la visita de mañana. Si queréis, podemos hacer esto, ir andando, nos pueden prestar las andas y, bueno, vamos a tardar unas horas, pero seguro que nos metemos mucho más en materia, ¿no? Bueno, más aparte... Así llega el cortejo ante la Basílica de Cuelgamuros, donde se concentran miles de falangistas llegados de toda España. En cierto modo, aquí es donde está la pasión, ¿no? de la inauguración, porque lo que vamos a ver en la tercera noticia es una concentración de masas, una especie de encuentro entre el líder y la masa, pero no tiene la intensidad, la emoción que estas imágenes desprenden, ¿no? Es como si en esta inauguración la pasión la pone el falangismo, pero digamos la fuerza institucional la tiene el aparato oficial franquista, que le da todas las cartas a la Iglesia, ¿no? Hay un tono ahí como de imágenes un tanto tenues, lúgubres, ¿no? Que le van muy bien a... Dentro de la... Fijaos, por ejemplo, que aquí se ha puesto un foco de luz, ¿no? Es curioso, para remarcar, ¿no? Basílica, José Antonio es inhumado con un emplazamiento igual... Hay una persona que está ahí metida, sujetando el féretro. Igual al que ocupaba en el monasterio del Escorial y bajo una lápida idéntica. El abad Mitrado oficia una misa de requiem. Se rinde así un póstumo homenaje de adhesión y de respeto a José Antonio. Tras el rezo del responso, el féretro descansa en su sepultura definitiva en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Bueno, esta es una noticia, yo creo, impecable, ¿no? En el sentido de que está todo perfectamente medido, dosificado, marcados los elementos fundamentales del ritual, ¿no?
exhumación, traslado, enterramiento, ¿no? Bien, lo que tenemos ahora es una noticia que ya transcurre, como decía, el 1 de abril, 2 días después, y va a recoger todo lo que ocurre en el interior de la cripta. Pero va a arrancar con unas imágenes aéreas. Y esas imágenes aéreas, ¿a qué están apelando? Pues están apelando a la victoria. Y aquí es donde podemos introducir ya un primer elemento llamativo, ¿no? ¿Por qué se inaugura el valle el 1 de abril y no, por ejemplo, el 20N, que se supone que es el día de luto nacional? Bueno, pues evidentemente yo creo que aquí hay un intento de desfalangistizar, en cierto modo, la dimensión política del valle, ¿no? Bueno, siguiente cuestión. Aquí hay que hacer un trabajo de historiador y de ver si en documentos internos hay una respuesta clara a eso, ¿no? Pero desde luego lo que sí parece es que la voluntad de Franco es asociar la inauguración del valle a la victoria, ¿no? Por lo tanto, también podemos decir que las intenciones de reconciliación, de que aquí están enterrados los muertos de ambos bandos, ya empiezan a ser contradictorias, ¿no? Porque si inauguras el Día de la Victoria, ¿qué estás celebrando? Pues estás celebrando, evidentemente, que has vencido a los perdedores, ¿no? Bueno, el inicio del reportaje también es llamativo porque se va a recurrir a un procedimiento visual que se va a explotar en el tercer reportaje, que es en el que se cuenta lo que ocurre en el exterior, que son estas tomas aéreas. Claro, estas tomas aéreas son visualmente muy atractivas, pero falta calibrarlas, ¿no? Es decir, hay que poner en consonancia lo que está ocurriendo con las dimensiones gigantescas, que tiene este paisaje, ¿no? Es decir, de nuevo, hay que estudiar la proporción entre la naturaleza, el intento que se ha hecho de someter la naturaleza para que se convierta en un monumento impresionante, y cómo eso finalmente se ajusta en el momento concreto de la inauguración. Lo que vemos aquí es una, digamos, disolución del factor humano en el paisaje, ¿no? Es que ni siquiera es identificable que aquí es donde se ha concentrado la gente, ¿no? En el 50º aniversario de la victoria nacional se inaugura la gran basílica de la Santa Cruz del Valle de los... Hay un protagonista inesperado que es el helicóptero. Se sale no sé cuántas veces y dices, bueno, pero ¿a qué no sacas un plano del helicóptero? Caídos, que como se afirmó en el decreto fundacional, tiene la grandeza de los monumentos antiguos que pueden... Por ejemplo, este plano, que ya es mucho más cercano, lo que hace es descubrir que el factor humano no está en consonancia con las dimensiones del monumento. Todo esto debería ser un felpudo humano, ¿no? Y sin embargo, quedan claros por todos lados. Por lo tanto, esa estrategia de convertir la ceremonia en un acto de masas empieza a fallar, empieza a perder verosimilitud por este tipo de imágenes. Confiar al tiempo y al olvido, y constituye lugar de meditación, de estudio y de reposo. Aquí vemos el momento en el que llega Franco, que claro, ya se cierra el punto de vista, pero, siguiente cuestión, la relación que se empieza a establecer entre Franco y la masa no es efectiva, necesitas un plano esencial. Rindan tributo de admiración. Franco viene por aquí, necesitas el plano próximo y combinarlo con este, ¿no? No existe ese plano, lo cual también indica hasta qué punto no existe ese tratamiento de relación efectiva en términos visuales entre el líder y la masa. A los que les legaron una España mejor. Ante la inmensa representación de toda España, llega su excelencia el jefe del Estado, que se dirige a la entrada de... Ahora, el texto marca, ¿no? Porque cuando dices ante la inmensa representación de toda España, lo que estás viniendo a decir es que en este momento, en este lugar, es España en su conjunto la que está representada a través de esta masa, ¿no? Vivo, así como su esposa, por la comunidad benedictina encargada del mantenimiento. Claro, entonces, ¿cuál es el ritual que va a prevalecer sobre todos los que se van a desplegar aquí? El primero de José Antonio, ¿no? El primero de José Antonio se queda, digamos, empequeñecido. La concentración de masas que se va a producir después, tampoco, porque como veremos, no funciona a ningún nivel. Este ritual es el que va, digamos, a destacar de una manera poderosa. Cuyo frente figura el abad mitrado Fray Justo Pérez de Urbel.
Claro, ¿qué ocurre? Cuando llega Franco se le da a besar el Lignum Crucis, que es una reliquia que le ha regalado el Papa Juan XXIII a la abadía del Valle de los Caídos por este magno evento, ¿no? El Lignum Crucis, como sabéis, es supuestamente un crucifijo en cuyo interior hay un trozo de madera del crucifijo original, ¿no? En el que supuestamente se crucificó a Jesucristo, ¿no? Por lo tanto, como reliquia tiene un valor grandísimo, ¿no? Aunque esto pasa como con los santos sudarios, ¿no? Que se supone que hay uno y luego resulta que hay no sé cuántos. Por lo tanto, también trozos de madera parece que hay muchísimos, y si se juntaran todos saldrían a lo mejor 15 cruces, ¿no? Pero bueno, estas ya son otras cuestiones. Bueno. En tanto que en el interior del templo se celebra el solemne funeral, primero que de una manera oficial se efectúa en esta basílica, una misa será oficiada en el exterior ante la inmensa muchedumbre, en la que tienen lugar de honor los componentes de la Hermandad de Alféreces Provisionales. El cuerpo diplomático, el Consejo del Reino, el Gobierno y las representaciones del Ejército y del Movimiento y las familias de los caídos asisten al solemne funeral oficiado por el Cardenal Primado de España y Arzobispo de Toledo, Dr. Play Deniel. El instante de alzar reviste particular emoción. Después Franco hablará a la multitud concentrada en el valle e impetrará la protección divina para cuantos dieron su vida por la patria e hicieron posible la victoria. Exaltó también los altos ejemplos de heroísmo y santidad que se dieron durante la cruzada, sin una debilidad, sin una apostasía y sin un renunciamiento, solo comparables a los registrados durante las persecuciones contra los cristianos en Roma. El signo providencial de la cruzada, afirmó Franco, justificaría por sí solo esta basílica, levantada al Señor como expresión de gratitud y para acoger dignamente los restos de quienes nos legaron aquellas gestas de santidad y de heroísmo. Así es el templo grandioso de nuestros muertos, en el que por los siglos se rogará por la memoria de los que cayeron en el camino de Dios y de la patria, lugar perenne de peregrinación que parecía reservado por la naturaleza para poner digno marco al campo en que reposan los héroes y mártires de la cruzada. Bueno, la parte central de este reportaje otorga al oficio religioso, a la ceremonia religiosa, todo el valor, todo el protagonismo de los actos de inauguración, ¿no? Y además se coloca parte del discurso de Franco, que se supone que se produce en el exterior, en el interior, con lo cual, bueno, se establece una asociación entre toda esta simbología religiosa y las cargas ideológicas, ¿no? Digamos, la dimensión política del discurso. ¿A qué quiero llegar? Pues a la idea de que realmente lo sustancial, lo destacado, lo determinante de la inauguración parece que, a ojos de Nodo, se produce en el interior, se produce en el ritual cristiano, ¿no? Y, evidentemente, también esta idea fuerte que es todo esto se ha hecho en honor a los caídos durante la guerra, ¿no? Es decir, se acentúa ese valor del valle como un mausoleo cristiano, ¿no? Bien, ¿qué ocurre en el exterior? Pues lo que anunciaba antes, ¿no? Es decir, en el exterior tenemos justo el momento inmediatamente después, cuando sale, ¿no?, de la basílica, Franco, y empiezan a combinarse estas tomas aéreas que no están medidas, que no están, digamos, calibradas en relación con lo que va ocurriendo, y se van también combinando con una serie de planos en los que bien aparece Franco o, bueno, volvemos a esta toma que nos saca fuera, ¿no?, cuando deberíamos ya estar dentro, y planos ya a pie de, digamos, de terreno, ¿no? Bueno, ¿qué podría ocurrir aquí si realmente quisiéramos que la dimensión política del acto fuera destacada? Pues tendríamos que tener varias cosas. Tendríamos que tener, por ejemplo, el sonido directo. Esencial y milagroso, porque... Pero no lo tenemos. Lo que tenemos es la voz del narrador que, por voz interpuesta, va explicando lo que ha dicho Franco. Deberíamos tener también un juego efectivo entre lo que se va diciendo con la imagen de Franco y
cómo se va, digamos, recibiendo por parte de los espectadores. Deberíamos tener un estudio de la imagen de Franco en relación, como decía antes, con los asistentes, pero sobre todo también en relación con el monumento. Me había traído un fragmentito del Triunfo de la Voluntad, pero vamos muy mal de tiempo, pero sí que no resisto a la tentación de enseñar esto. Esto es del Triunfo de la Voluntad, ¿no? Esto es un claro ejemplo de cómo se puede tratar la figura del líder, carismático por antonomasia, en relación con un espacio que ya está, digamos, investido de una dimensión arquitectónica, ¿no? Es decir, aquí tenemos una tribuna, pero es una tribuna hecha en piedra, donde destaca un símbolo muy destacado, que es la cruz armada, donde de repente lo que se ha hecho es aislar por completo la figura del líder, es decir, no existe otra figura humana que él, donde se utiliza el contrapicado, donde por supuesto no hay papeles, porque no se lee nada, sino que se habla diciendo el discurso, y fijaos también, o fíjense también en un elemento llamativo: el fondo está desdibujado, es decir, no hay referentes espaciales para que de alguna manera esta figura parece que está investida en medio de un espacio incorpóreo, ¿no? o indefinido, es como si se hubiera creado un halo mágico a su alrededor. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Estos son los tres planos que se utilizan para mostrar a Franco. No son precisamente favorecedores, pero no solamente eso, sino que, bueno, pues ahí hay una serie de personajes detrás, los micros están delante, él está con papeles, lo que vemos al fondo es un poco indefinido, no hay el más mínimo estudio, la más mínima organización para realzar esa dimensión política del acto, para realzar la figura del líder, ¿no? Que se supone que es Franco y que en estos momentos es el protagonista incontestable de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, bien, avanzo un poquito más, y esto en definitiva fue lo que hizo respecto a la inauguración el nodo. Pero hay dos momentos adicionales dentro del año 1959 que sí me gustaría mencionar. El primero de ellos es el número 882, que es el primer 20N que se celebra en el Valle de los Caídos. ¿Qué ocurre ahí? Pues que realmente lo que se hace es reforzar, cristalizar esos elementos rituales que previamente se habían desarrollado en el Escorial, es decir, depositar la corona de flores, las 5 rosas simbólicas, hacer los turnos de guardia por la noche y luego la misa de funeral a la que ya sí asiste Franco, ¿no? Pero quería mostrar algo que me ha parecido... Uy, perdón, que esto es otra cosa. Algo que me ha parecido muy interesante, que es el final de un documental que hace Nodo en 1959. Ese documental se llama 20 años de paz. El título casi ya preludia lo que va a ser el eslogan de los 25 años de paz. ¿Y qué hace en este documental Nodo? Es un documental muy barato porque se hace con material de archivo de la propia casa. Hace casi una especie de renovación de votos del pregenérico, es decir, un panorama muy amplio de cómo ha crecido, cómo se ha reconstruido España en estos 20 años, y finalmente pone como epílogo una rápida reconducción. Bueno, aquí había cositas que comentar, pero es que ya vamos un poquito mal de tiempo. El helicóptero aquí, esto es el final de la noticia del 20N de 1959, que la pasó también nuestro amigo Solís, que estuvo muy vinculado, y escuchemos, final de 20 años de paz, ese documental. Cinematográfico de la España de hoy, la España que trabaja en los campos, en el mar, en las minas, en las fábricas, en las ciudades, la España que se halla en el camino de su transformación industrial y de su evolución social, la España que ha adquirido nueva conciencia de sus riquezas y de los medios para explotarlas con las miras puestas en un futuro mejor. La España que ha de seguir en su tarea de reconstrucción y resurgimiento como lo ha venido haciendo en estos 20 años. Esto es muy interesante, ¿no? Porque nos están hablando del presente, de una voluntad de progreso, de qué es lo que hay que hacer en el mañana, y de repente el mecanismo propagandístico nos lleva hacia atrás, es decir, hacia el origen del régimen, y nos coloca directamente en un desfile de la victoria.
Es decir, la imagen de Franco se sigue asociando al vencedor de la guerra. Y Amparo de la paz interior conquistada por Franco, que rige y conduce al país con mano segura, como antes en la cruzada condujo las tropas hacia el triunfo. Fijaos lo que estamos oyendo, ¿no? Es decir, es como volver al momento fundacional y Franco vestido de militar y hablándose o diciéndose que Franco guía a España manu militari, ¿no? Es en definitiva lo que se quiere decir. Pero después de estas imágenes de apoteosis, ¿no? De volver al momento fundacional, es curioso porque uno podría pensar, bueno, pues aquí se acaba el documental. Pues no, hay una especie de coda y esa coda es al final, ¿eh? Lo último de este documental es el Valle de los Caídos. De honrar a héroes y mártires, unido al sentimiento de perdón que impone el mensaje evangélico, se erigió en Cuelgamuros el Valle de los Caídos. En este lugar de peregrinación, de estudio, de meditación y de rezo, se cumple el ideal de unión histórica de los españoles y se afirma la fe y la esperanza en los altos destinos de la patria. En su intención y de hecho, la cripta es para todos los españoles que morían soñando por esta España mejor. El monasterio, un patrimonio social común de todos aquellos que en tierra española viven, se esfuerzan y trabajan para mantener el propio bienestar y el de las generaciones venideras. Y la cruz, símbolo en la vida y en la muerte del amor, de la paz y de la inmortalidad. Bueno, yo creo que es el final más rotundo que podemos ver en Nodo, por el texto y por la imagen. De hecho, yo creo que nos regala con los dos mejores planos rodados en el valle por parte de Nodo, ¿no? Estos dos planos son extraordinarios, ¿no? Están muy bien concebidos por luz, por composición, y lo que se dice es muy interesante, porque aquí sí que se apela a la reconciliación y a cómo, de algún modo, este monumento es el corolario, ¿no?, de esa reconciliación. Es decir, este lugar debe servir como lugar de reconciliación, pero claro, una reconciliación en la que se encuentran los muertos, ¿no? Y por otro lado, con un título en el que enfatizar tanto el término paz, es decir, 20 años de paz, indica evocar in absentia la guerra. Cuando dices la paz, estás evocando la guerra, ¿no? En definitiva, esto quizá patentiza el origen violento o guerrero del régimen, ¿no? Bien, voy a ir ya rápido, sí, porque si me dejáis 5 o 7 minutos creo que puedo concluir. Gracias, Paco. Yo también me los dejo como codirector. Bueno, lo que quiero es ver esas dos últimas etapas, pero esto va a ser mucho más rápido porque tiene menos miga, menos enjundia. El uso ya institucional durante esos primeros años de los años 60 supone, por un lado, la continuidad del ritual del 20N en su nuevo emplazamiento, pero también la utilización del complejo monumental para distintos fines, ¿no? Actos políticos, sociales, sindicales, que finalmente no logran consolidarse, ¿no? Ni siquiera la campaña de los 25 años de paz va a conseguir sacar partido a este monumento-estado, ¿no? O encumbrar sus cualidades en un momento de... desde luego, con la campaña de los 25 años de paz, un relanzamiento doctrinal del régimen, ¿no? Y a cambio, lo que va a comenzar es una campaña, o una tendencia, perdón, que va a marcar definitivamente el devenir del Valle, que es su inclusión, junto con el Alcázar de Toledo y el Escorial, como parte de un recorrido institucional que está pensado para las visitas oficiales, ¿no? Es decir, la gente que venía aquí en los años 60, dignatarios, famosos, pues se les hacía este recorrido por estos tres grandes hitos, ¿no? El primero remite a las gestas heroicas de la guerra, el segundo, como decíamos, establece la continuidad con el imperio filipino, y el tercero, el Valle, debía aportar el marco funerario donde condensar todo este pasado, ¿no? Es, digamos, como parece que es casual, parece que es anecdótico, pero yo creo que está pensado, ¿no? Hay digamos, un recorrido lógico, ¿no? Empezar por el Alcázar, seguir por el Escorial y acabar en el Valle.
Sin embargo, en este punto se produce un giro sustancial, puesto que ya no se trata tanto de comprender la función espiritual del monumento como su atractivo espectacular, admirar sus proporciones, sus formas, en vez de percibir la comunión indisociable entre los ceremoniales para los que fue concebido y el espacio producto de esa necesidad. No sé, esta es una idea yo creo que interesante, ¿no? Es decir, ¿por qué tan grande? ¿Por qué tan monumental? ¿Por qué desafiando a la naturaleza? Si haces eso tan grande, tan descomunal, el uso que le das luego tiene que estar en consonancia, ¿no? Es decir, tiene que obedecer a esa grandeza, a esa magnificencia, y yo creo que se percibe claramente un déficit, ¿no? Una diferencia grandísima, ¿no? Dicho de otro modo, el espacio se desacraliza paulatinamente, pese a la persistencia de estos rituales que hemos mencionado. No se convierte en un lugar de peregrinación, ni siquiera de memoria, sino de curiosidad y asombro laico. Bueno, esta contradicción puede constatarse, por ejemplo, en la visita que los reyes de Tailandia, realizan al valle en 1960. Es una noticia hasta chusca, ¿no? Porque dices, bueno, ¿qué hacen los reyes de Tailandia visitando el Valle de los Caídos? En un ambiente de niebla y lluvia, sus majestades los reyes de Tailandia visitan la basílica y monumento del Valle de los Caídos. Les acompañan el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro subsecretario de la Presidencia y el abad Don... Y durante toda la visita tiene una cara de póker, ¿no? Como diciendo, no me estoy enterando de Justo nada. Pérez de Urbel, de lo que depositando hay una aquí, corona, ¿no? ante el lugar Encima les ponen la corona, que bueno, se quedarían también perplejos. donde están enterrados los restos de José Antonio Primo de Rivera. La escolanía interpretó cantos gregorianos. No ocultaron... Y aquí podemos ver, ¿no?, estos gestos que se escapan, ¿no?, la pobre señora que está como diciendo, ¿qué está pasando aquí?, ¿no? los reyes su admiración ante la gran... No ocultaron los reyes su admiración. Si esta es una cara de admiración, pues, en fin, son muy reservados los tailandeses, ¿no?, para admirarse. obra y su contenido artístico. Bueno, vale, pues esta es una muestra, ¿no?, de esta idea un poco desconcertante, ¿no? Por otro lado, la conmemoración de los 25 años de paz, que arrancó precisamente el 1 de abril en el Valle, revela una vez más la importancia institucional que se le quiere dar al monumento en estos primeros años. Sin embargo, al dar una vez más todo el protagonismo de este acto a la Iglesia, con la celebración de una misa, se entona un Te Deum, bueno, de alguna manera el franquismo parece diluirse como religión política y asumir el cuerpo doctrinal católico como propio, ¿no? Todo esto es llamativo porque de algún modo se asume el discurso de la reconciliación de la Iglesia católica, pero estamos en 1964 y en 1955 se había hecho una nueva ley de orden público precisamente para reprimir estas manifestaciones y huelgas que empiezan a sucederse en los años 50, ¿sí? Y en 1963, es decir, justo un año antes de la inauguración, bueno, el comienzo de esta campaña de los 25 años de paz, se crea el Tribunal de Orden Público, que es el tribunal que va a reprimir cualquier bueno, acto político contra el franquismo, ¿no? Bueno, aquí tenía un momento de esto, pero también lo voy a pasar y vamos a incidir ya en la última etapa, en esta idea de pérdida de importancia del Valle de los Caídos, ¿no? Hay como una especie de decadencia. Van a continuar las visitas oficiales, pero solo pueden definirse a partir de este momento como turísticas, ¿no? Entre las primeras hay una que resulta especialmente paradigmática, más todavía que la de los reyes de Tailandia, que es, en cierto modo, representativa de la pérdida de densidad ideológica que tiene el monumento, ¿no? Es la visita que va a realizar el canciller alemán, ex canciller Konrad Adenauer, ya en los últimos meses de vida, viene en febrero de 1967, y recordemos que Adenauer, que estuvo muchos años de canciller en Alemania, pues fue uno de los principales artífices de la desnazificación de la República Federal Alemana. Bueno, pues le plantan ni más ni menos que delante de la tumba de José Antonio. En la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, el doctor Adenauer se detiene ante la tumba del fundador de la Falange. ¿Y qué puede decir Adenauer delante de la tumba de José Antonio?
protomártir falangista, cuyas conexiones con el nazismo eran evidentes, ¿no? Pues poner gesto compungido, y lo único que podemos pensar es que como era un furibundo anticomunista y muy católico, pues lo debió pillar por ahí, ¿no? Pero bueno, para paradojas, la de otra visita, que es anterior, de 1965, que es el equipo de baloncesto del TDK de Moscú. Entonces vienen a jugar un partido contra el Real Madrid y se les hace una visita turística. Primero van a ver una corrida de toros, después van a ver un partido de fútbol y por último se les lleva al Valle de los Caídos. Bueno, esto está al final de... Ahí tenemos a Adenauer, ya un mayorcete. Los jugadores de baloncesto del equipo TSK de Moscú han venido a Madrid a contender en la final del Campeonato de Europa. Entran en la Plaza de Toros Monumental. Y ahora, bueno, he saltado lo de la corrida y lo del partido. Valle de los Caídos visitan la Basílica de la Santa Cruz. Dentro del templo se detienen ante la tumba de José Antonio. Esto ya sí que es realmente chusco, ¿no? Porque dices, vamos a ver, el enemigo soviético, representado por el TSK de Moscú, es enfrentado a uno de sus demonios, ¿no? Que podría ser José Antonio como el líder de los falangistas, ¿no? Muchos de los cuales fueron a la División Azul a luchar, ¿no? Precisamente al frente soviético. Bien, es que como voy rapidito, pues... Vale, sí. Ahora quería hacer referencia precisamente a qué pasa con el 20N. Pues con el 20N lo que pasa es que a lo largo de estos años y hasta la muerte de Franco, la conjunción entre el ceremonial josé antoniano, y el Valle está marcada por la esclerotización de sus ingredientes y por la desgana abierta y clara de Nodo para contarlos. Basta indicar algo que a lo mejor nos puede sorprender mucho, y es que entre 1966, después de los 25 años de paz, y 1975, Nodo decide saltarse el 20N en el Valle de los Caídos. En 1966 he sacado las portadas de La Vanguardia de esos años para constatar que efectivamente Franco estuvo en el 20N y que se celebró. 1968, 1969, 1973 y 1974. Todos esos años Nodo se olvida del 20N. Y no solamente eso, por ejemplo, en el año 73, en la semana que debía corresponder el reportaje del Valle de los Caídos, mete una noticia de un homenaje que se le hace a Pau Casals en Barcelona. Vamos, una cosa realmente desde la ortodoxia franquista inimaginable, ¿no? Pau Casals era un reconocido antifranquista, ¿no? Y que estaba exiliado. Bueno, pues en ese punto estamos, ¿no? Por lo tanto, el escaso, efectivamente no hay, un tratamiento del 20N realmente en consonancia con la importancia que había tenido la fecha, y bueno, lo que he hecho aquí a continuación es una compilación muy curiosa, que es coger todos los años en los que se hizo el reportaje sobre el 20N y segmentar en trozos del ceremonial y ponerlos seguidos para que se vea cómo se reiteran las mismas fórmulas, las mismas expresiones. Incluso lo que he hecho es acelerarlo un poquito para que no dure tanto. No sé si se entiende el juego. En la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos se conmemora el 29º aniversario de la muerte de José Antonio. La vieja guardia de Palacio ha traído desde Madrid la gran corona de laurel. En el Valle de los Caídos se celebran solemnes honras fúnebres en sufragio de José Antonio. En la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos se han celebrado solemnes funerales en memoria de José Antonio. En el Valle de los Caídos, el jefe del Estado, acompañado por el príncipe de España, ha presidido los solemnes funerales allí celebrados con motivo del 35 aniversario de la muerte de José Antonio. En la Basílica del Valle de los Caídos se ha celebrado un solemne funeral en memoria de José Antonio Primo de Rivera en el 36º aniversario de su muerte. Al pie de la tumba que guarda los restos de José Antonio, Franco, como jefe nacional de la Falange, deposita la corona y las 5 rosas simbólicas. El caudillo deposita sobre la tumba del fundador la corona y las 5 rosas simbólicas.
donde fue depositada sobre la tumba del fundador la corona de laurel y las 5 rosas simbólicas. Junto a la corona, Franco colocó las 5 rosas simbólicas. Depositó sobre la tumba del fundador de Falange Española una corona de laurel y las 5 rosas simbólicas. Bueno, hay más fragmentos, pero creo que se entiende el procedimiento, es decir, voy poniendo seguidos los distintos momentos que tiene el acto para que veamos prácticamente la muerte del ritual por repetición, ¿no? Es decir, es exactamente lo mismo, pero quizá cada vez más decadente, más vaciado de significado, ¿no? Esta operación, que puede ser paródica, en realidad yo creo que es significante, ¿no? Es una manera de revelar hasta qué punto ni el propio franquismo se cree ya este ceremonial, y desde luego no se desentiende por completo de su, digamos, de su utilidad, ¿no? Bueno, quizá donde ya podemos ver hasta qué punto el Valle de los Caídos deja de tener valor, ¿no?, para Nodo y ciertamente también para el régimen, es en una noticia ya de los últimos años que nos va a mostrar una cosa pues realmente sorprendente, ¿no? Dices, bueno, ¿qué es en estos momentos el Valle de los Caídos? En 1974 ya ni siquiera hay una noticia dedicada al valle, pero es que en 1975, que es una fecha muy sensible, ¿no?, en el sentido de que el régimen está dando sus últimos estertores, Franco está a punto de morir, bueno, ¿hay alguna reacción, alguna contestación? Pues sí, sí la hay. Es decir, hay una noticia, ¿no?, que se publica el 21 de julio de 1975, casi la conmemoramos ayer. Bueno, pues esa noticia, esto sería el final de esa compilación que he hecho, es la siguiente. Bueno, lo que también se ve en estas últimas ediciones es cómo Franco realmente está ya casi, bueno, momificado, ¿no?, si me lo permiten, sin querer ser faltón. Bueno, esta es la noticia. Se ha inaugurado en el Valle de los Caídos un funicular que enlaza la explanada posterior con la base de la cruz. En la estación terminal inferior se encuentra una moderna y cómoda sala de viajeros. Bendijo las instalaciones el abad mitrado del Valle de los Caídos, fray José María del Ogendio e Irure. En lo que ha quedado el abad mitrado, ¿no? Echarle agua bendita al funicular. El funicular tiene una longitud de 281 metros y salva un desnivel de 125. Consta de 2 vagones capaces para 40 personas. El trazado es de vía única que se desdobla en el tramo medio del recorrido. A una velocidad de 3,5 metros por segundo puede transportar 1000 personas por hora. En la estación terminal superior se encuentra el mando del funicular. Dicha terminal tiene acceso a la terraza del Pie de la Cruz. Con este funicular cobra nuevos atractivos la visita turística al Valle de los Caídos. Han oído bien, con este funicular, ¿no?, la visita turística, ¿no? Bien, por lo tanto, ni un atisbo de los elementos sagrados ni ceremoniales, y tan solo este aditamento para solaz, ¿no?, de los turistas cada vez más perezosos con los recorridos y dimensiones colosales del monumento. Bien, ya concluyo, no sé si esto se ha hecho muy largo y muy pesado, pero bueno, he titulado mi conferencia La construcción y decadencia de un mito, recurriendo a un concepto, mito, que sitúa lo referido a él fuera del tiempo de las relaciones de una sociedad con la realidad de su época. Y efectivamente, el valle nació a destiempo, como un monumento que miraba hacia atrás, a un pasado que los españoles comenzaban a olvidar. Concebido como un fastuoso decorado crepuscular, como un templo faraónico, su vida política fue conmemorativa, reducida paulatinamente a los rituales mortuorios celebrados en la cripta, como si con ello, alegóricamente, el régimen se fuera alejando poco a poco en el túnel del tiempo, enterrándose en vida, mientras el tren de la historia buscaba la luz de un nuevo tiempo. Muchas gracias.